Último tramo aquí en campaña, como les venimos anunciando, tenemos un informe especial de nuestra compañera Fernanda Sandoval vinculado a la educación rural, más precisamente a la educación primaria. Todo esto generado a partir de un pedido de informes que planteó el senador Luis Lacalle Pou, entre otras cosas queriendo saber cómo es el punto de partida en esta administración en cuanto a las escuelas rurales. Planteó una serie de preguntas, de datos que quiere tener información de primera mano por parte de las autoridades de primaria y eso nos dio a nosotros también pie para poder trabajar en este informe. Fernanda, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Nicolás. Buenas noches a todos a su casa. Bueno, justamente a raíz de este informe que solicitó el senador nacionalista Lacalle Pou, fuimos a conversar con el director de Educación Rural de Primaria, Limber Santos, para que nos hiciera un panorama, un sondeo general de cómo es la situación de las escuelas rurales en el Uruguay. Ahí, en realidad, lo que nos dijo es que la escuela sigue teniendo un rol fundamental en las zonas rurales, alejados de los focos departamentales, de las capitales departamentales. Los sitios más poblados. Claro, de los sitios más poblados. Y también nos dijo que en número también sigue representando gran parte de las escuelas públicas del Uruguay. Limber Santos nos dijo que en Uruguay hay 1.120 escuelas rurales y este número equivale a la mitad de las escuelas públicas del Uruguay, así que ahí podemos ver en realidad la comparación y la proporción. Claro, claramente en Uruguay la población rural no llega a ser el 50% de la población del país, entonces demográficamente podemos decir que per cápita hay más escuelas rurales que escuelas en centros poblados. Claro, sí, te invito a escuchar lo que nos dijo y también hizo un análisis sobre el rol que tiene la escuela rural hoy en día todavía en los focos rurales del interior del Uruguay. Lo compartimos. Bueno, tenemos una amplísima red de escuelas rurales distribuidas a lo largo y ancho del territorio, unas 1.120 escuelas rurales, que es una red de instituciones públicas enorme que cubre todos los territorios, hasta los más alejados de las capitales departamentales y de los centros poblados. Y bueno, y esas escuelas rurales en ese número tan alto constituyen casi la mitad de las escuelas públicas que tiene el Uruguay. Por lo tanto, es una muy buena cantidad para un territorio tan pequeño como el de nuestro país. Y la escuela sigue siendo, a pesar del paso del tiempo y de que las circunstancias sociales del campo han cambiado mucho en los últimos años, sigue siendo el lugar de referencia para la mayor parte de las comunidades, porque para la mayor parte de ellas la escuela rural sigue siendo la única institución pública que hay en la zona, la única presencia del Estado, y eso le confiere a la escuela una característica muy singular, una seña de identidad propia que históricamente ha sido construida en el país y que se sigue dando así en la actualidad. Ahí teníamos el primer tramo de esta entrevista, este trabajo especial de Fernanda Sandoval. Ahora nos vamos a centrar en la cantidad de niños que se atienden, que concurren a las escuelas rurales. Este número de igual manera sigue siendo elevado. 20.500 niños asisten a escuelas rurales en Uruguay y en ellas enseñan 1.700 maestros. Este número no es proporcional a la cantidad de niños, ¿por qué? Porque hay muchas escuelas, de hecho nos decía 900 de ellas son de maestro único. ¿Qué quiere decir? Que un solo maestro se encarga de enseñarle a una gama de niños de diferentes edades en el mismo lugar. No es como que cursan de manera simultánea, cada uno con actividades independientes, pero en el mismo lugar físico. Repitamos la cifra, ¿cuántos niños? ¿20.000? 20.500 niños, con una proporción de 1.700 maestros en total. Fíjense que en promedio hablábamos de algo más de 1.200 escuelas, habíamos dicho en la primera instancia. Sí, 1.120. Menos de 2 niños por escuela. Claro, él nos decía que 600 de estas escuelas tienen menos de 10 alumnos. Porque hay escuelas que se da el caso, que él nos explica más adelante, en donde incluso hay un solo alumno por escuela rural y siguen funcionando porque en el fondo, ya lo hemos visto en otros casos, en reportajes especiales que se han realizado en la prensa, los niños tienen que caminar muchos kilómetros para ir a estudiar, entonces no es que se tome la decisión de un día para otro de cerrar una escuela porque evidentemente se deja a ese niño sin estudiar. Porque eso era parte de la preocupación que tenía Luis Lacalle Pou. ¿En qué casos la escuela deja de funcionar? ¿Cuántas han dejado de funcionar en el último tiempo? Y eventualmente también indagar un poco en torno al rol social que cumple la escuela rural, uno ya sin pensarlo con cabeza de cifras, sino justamente lo que está haciendo es, para ese niño, para esos 2 niños que de repente van a estudiar en una escuela rural, esa escuela se transforma en algo indispensable. Entonces cumple un rol social que va mucho más allá de la cantidad de gente que abarca. Claro, el Limber Santos justamente en la nota que vamos a ver a continuación nos profundiza sobre estas cifras y la comparación entre la proporción que se da en el medio rural y en las grandes ciudades como Montevideo o las capitales departamentales sobre esta cifra. Aproximadamente unos 20.500 niños asisten a esas 1.120 escuelas rurales.
Por supuesto que no es proporcional la relación entre la cantidad de escuelas rurales y la cantidad de escuelas públicas en el país, que yo te digo anda cerca del 50%, pero en cuanto a la cantidad de docentes, unos 1.700, y la cantidad de niños, estos 20.500, ahí sí ya no es proporcional porque la mayoría de las escuelas rurales en el país son pequeñas, dado la inmigración del campo a la ciudad, que es un hecho histórico que a lo largo de todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI se da y se sigue dando. La mayor parte de las escuelas rurales son de bajo alumnado, de matrícula baja, a tal punto que de las 1.120, 900 son de maestro único, es decir, hay un solo docente en la escuela que es director de la escuela y maestro de todos los grados. Y tenemos unas 600 escuelas con 10 niños o menos, es decir, estamos hablando siempre de escuelas con baja matrícula, que es un reflejo fiel de lo que ocurre con las comunidades rurales que han perdido mucha población en los últimos años. Las escuelas se mantienen abiertas en su mayoría, pero ellas están funcionando con pocos niños también en su mayor parte. Hasta aquí el punto de partida, el estado actual de la educación rural aquí en nuestro país. Ahora vamos a hablar de lo que se viene a futuro, los desafíos. Claro, justamente Limber Santos nos comentaba que el medio rural se ha tenido que enfrentar a muchos cambios en el último tiempo y sobre todo lo que tiene que ver con la migración de la gente del medio rural hacia las grandes ciudades. Entonces, en ese sentido, la escuela rural constantemente tiene que estar reconfirmando y construyendo su identidad por el rol que cumple en el medio rural. Y dentro de ese objetivo grande, tienen dos principales aristas con las que están trabajando. Perfeccionar el sistema de educación multigraduado, que es justamente que un maestro se haga cargo de alumnos de distintas edades para enseñarlos y completar el ciclo básico hasta sexto año de escuela, y también hacer que las escuelas rurales trabajen unidas, que es un punto muy importante que ya se está trabajando con distintos sectores y áreas encargadas de la educación, justamente para que no sea tan aislado el conocimiento que un maestro en una determinada escuela rural le entrega a determinados niños, sino que también se puedan cumplir ciertos programas y objetivos dependiendo de la edad del niño justamente y de los medios en donde se desenvuelve y vive. Teniendo en cuenta el entorno, poder brindar un estándar de servicio y sobre todo de educación que permita emparejar los niveles. Claro, y justamente de integrar al niño que vive en el medio rural al sistema escolar, que no se sienta aislado, que no sienta que él va a una escuela que está aislada de otra escuela, sino que también se sienta parte de un sistema que está funcionando de manera conjunta para así ir avanzando y también proyectarse a futuro una vez que termine el ciclo básico. Se enseña distinto y se aprende diferente en la escuela rural. Se aprende en un sistema multigraduado, los niños comparten aula con niños de otras edades y de otros grados, eso potencia mucho los aprendizajes, eso juega a favor de los aprendizajes, pero desde la enseñanza supone algunas dificultades para los docentes porque necesitan estar suficientemente preparados para aprovechar ese potencial. Pero ahí hay un desafío lindo porque es un desafío que tiene siempre resultados positivos cuando se trabaja bien y cuando se logra aprovechar ese potencial. Por supuesto que el otro gran desafío es hacer que las escuelas puedan trabajar unidas, que no trabajen por separado, cada una en forma aislada, sino que en la gestión territorial de las escuelas rurales, de algún modo estas puedan trabajar junto con otras escuelas también rurales y también escuelas urbanas en lo que se llaman agrupamientos escolares rurales, un conjunto de escuelas geográficamente cercano que pueda de algún modo sacar del aislamiento a cada escuela y trabajar con proyectos en común. Y eso siempre es un desafío porque implica que aunque la escuela sea pequeña, puedan los niños no sentirse solos con sus maestros, sino que puedan estar en permanente contacto con otros, y a veces eso es difícil de lograr por los transportes, por la caminería, por las distancias, pero es el gran desafío que la escuela tiene de futuro. Bien, para cerrar este completo informe de Fernanda Sandoval vinculado a la realidad de las escuelas rurales, simplemente algunos datos. Es bien compleja y difícil la tarea de los maestros rurales, que muchas veces tienen dedicación full time. Hay algunos que incluso duermen en las escuelas de lunes a viernes, dejan a la familia para dedicarse y dar su vida por la escuela rural. A mí me ha tocado estar en algunas oportunidades en esas kermeses, asados camperos que se hace para recaudar fondos, con raíz, con distintas actividades para poder conseguir recursos y aportarlos, o bien ya sea para el transporte, o bien ya sea para algunas necesidades de compra de materiales. ¿Tenés algunos datos vinculados a las dificultades que tienen los docentes para ejercer su tarea en el medio rural? Bueno, justamente el Limber Santos lo que nos comentaba era que con el paso del tiempo y también la modificación de la demografía a nivel país, cuesta mucho más incentivar a los maestros cuando están en el magisterio a dedicarse a enseñar en el medio rural.
y para eso tienen jornadas de incentivación, de profundización de lo que es trabajar en el medio rural antes de terminar sus estudios. Ahora, él nos reconoce que hay muchos casos en donde maestros tienen que costearse su pasaje en las situaciones en donde la escuela queda muy alejada o no hay medios de transporte que estén a la mano. Sin embargo, él nos dice que en la mayoría de los casos lo que se hace es pagarles el boleto y además se les ofrece alojamiento en la escuela, porque él nos explicaba que antiguamente el maestro vivía en la escuela y era muy frecuente que el maestro y su familia estuviesen en el recinto viviendo. Entonces, los maestros tienen esa alternativa, pero hoy en día no es tan frecuente porque prefieren vivir con su familia en la capital departamental y trasladarse día a día a la escuela. Es algo muy tradicional ver en las rutas en ciertos horarios a maestros, muchas veces en grupo incluso, haciendo hasta dedo para intentar llegar lo más cerca posible de la escuela rural previo a desarrollar su tarea. El otro día estaban dando en un programa de la República Argentina, en realidad, la situación de las escuelas rurales y también de una escuela que en realidad quedaba en Entre Ríos, ahí frente a nuestra costa, frente al río Uruguay. Y se hablaba, entre otras cosas, de las dificultades y esto que mencionábamos, ¿no? Acá salió también en la prensa una entrevista con una maestra que viaja 120 kilómetros todos los días para llegar con su moto a la escuela rural. A uno se le hace que para esas personas cobren lo que cobren va a ser poco, porque lo que cumplen como rol social, lo que destacábamos, realmente es una tarea que no tiene precio, no tiene valor. Pero ¿cuánto cobra más o menos un maestro rural para desempeñar su tarea aquí en nuestro país? Entre 25.000 y 30.000 pesos, según lo que declaró Héctor Florit cuando Luis Lacalle Pou hizo este pedido de informe inicial. Este informe, esta solicitud oficial todavía no llega directamente al Departamento de Educación Rural, pero él ya aclaró a grandes rasgos las primeras cifras para responder a esta inquietud que presentó el senador nacionalista. Puede ser una buena idea al momento de definir el presupuesto que quizás se dé un incentivo, ya que por las dificultades que trae aparejada la tarea, por el rol social que cumplen, cuesta más que las personas que egresan de magisterio se vuelquen a desarrollar la tarea rural. ¿Por qué no pensar en potenciar un poco más el salario y que reciban una mejor recompensa? Claro, justamente antes de compartir este último tramo de entrevista, Limber Santos nos decía, al año se cierran 5 o 6 escuelas rurales, pero él dice que este cierre nunca es definitivo, porque la escuela siempre queda como un centro para realizar actividades, un centro comunal de actividades. De hecho, él dice, se cierran 5 o 6 al año, pero también al año se abren 2 o 3, dependiendo de cómo cambia la demografía en el centro rural, porque muchas veces hay población envejecida, pero de pronto empiezan a nacer niños, empiezan a crecer y la necesidad de nuevamente reabrir la escuela existe y se evalúa y se hace. Compartimos entonces el último tramo. Debido al fenómeno de la emigración del campo a la ciudad, a la despoblación del campo, tenemos en cuenta que en el Uruguay, en el periodo intercensal 1996-2011, se perdieron casi 2 puntos porcentuales de población rural, de un 7% se pasa a un 5% que tenemos actualmente, que es muy poco. Está claro que ese proceso tiene un efecto directo sobre las escuelas rurales en cuanto a la baja de matrícula. Y la matrícula de las escuelas en el global va descendiendo año a año, acompañando el proceso de migración del campo a la ciudad. Sin embargo, no es tan acelerado la baja de la cantidad de escuelas, porque las escuelas se cierran y actualmente ha sucedido así, salvo excepciones que se han arreglado con las comunidades, pero las escuelas que se han cerrado en los últimos años se han cerrado cuando se quedan con 0 niños. Es decir, la escuela puede incluso tener un niño, de hecho a veces hay escuelas con 1, 2, 3 niños, que no es la situación ideal, que haya tan pocos niños en una escuela, pero si esa escuela está ubicada en un paraje rural muy alejado de otros, muy alejado de otra escuela, no hay otra manera de resolverlo fácilmente y esa escuela permanece abierta hasta que se queda con 0 niños. A veces incluso se espera un tiempo, si se mantiene esa condición de que no hay niños en edad escolar en el lugar y luego definitivamente se cierra la escuela. El cierre nunca es definitivo porque lo que está sucediendo en el último tiempo que hay parte de la población rural que es fluctuante, así como hay zonas rurales donde sigue decreciendo la población, en otras se mantiene estable y hay algunas zonas donde la población crece. Eso obviamente está atado a circunstancias laborales que aparecen en el lugar, que a veces son circunstanciales, pero que eso repercute nuevamente en la matrícula y se han tenido que reabrir escuelas. Año a año, 5 o 6 escuelas en el país cierran, pero a su vez también 1, 2 o 3 escuelas se reabren. Escuelas que se habían cerrado se han tenido que reabrir porque vuelve a haber niños en el lugar. Lo que es claro es que lo que no se ha dado en estos años es que se haya cerrado alguna escuela y que hayan quedado niños en edad escolar sin tener escuela a dónde ir porque la escuela se cerró. Cuando se ha cerrado escuelas, se han cerrado cuando no hay niños en el lugar. Y si vuelve a haber niños, la escuela se reabre o se buscan las condiciones para que esos niños asistan a la escuela más próxima. Bueno, muy bien, ahora sí cerramos el informe de Fernanda Sandoval, te agradecemos.
Interesante conocer y profundizar un poco más en este asunto que es parte de la vida diaria de nuestro país, pero que no siempre nos tomamos el tiempito para poder profundizar. Y muchas veces no valoramos el esfuerzo también que hacen los maestros día a día de viajar y de estar presentes día a día educando a niños que no tienen la posibilidad quizás de vivir cerca de centros urbanos y asistir a otras escuelas. Seguro que es así. Bueno, hasta aquí llegamos con En Campaña. En minutos nos reencontramos en el noticiero y el próximo miércoles nuevamente a las 21 horas con una nueva entrega de este programa que utilizamos, como siempre le decimos, para analizar los problemas del interior y buscar sus soluciones. Muchas gracias por su compañía.